situación que nos toca vivir, Él tiene una salida. A veces nos parece imposible porque decimos, ¿cómo va a ser Dios? Este Dios invisible, ¿cómo va a ser para que las cosas cambien? Y hermano, cuando nosotros nos atrevemos a creer, realmente las cosas cambian. Gloria a Dios. Este es un Dios poderoso. Mire, dice el versículo 4, capítulo 25, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Observemos que aquí David, por el título que vemos en el Salmo 25, él está pidiendo dirección. No solamente pide, está implorando, está clamando por dirección. O sea, David era consciente de que necesitaba la dirección de Dios. Y fíjense, si nosotros meditamos sobre esto y nos metemos nosotros en esta historia, vamos a darnos cuenta de que en muchas oportunidades, después de haber fallado muchas veces, reconocemos que tal vez la salida solamente la tenga el Señor, ¿verdad? Entonces es muy probable, la Biblia no lo dice, bueno, pero es muy probable que David lo haya intentado por sus propios medios, haya buscado la salida por aquí, por allá, buscando a ver qué hago, dónde voy, qué digo, qué hago. Y esto es muy importante que lo comprendamos. El Señor es el que verdaderamente tiene la dirección correcta para todos nosotros. Teniendo en cuenta que la Biblia dice que los caminos de Él no son nuestros caminos. Entonces ahí de repente tenemos que estar preparados también, porque al comprender lo que la Biblia dice, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, vamos a tener ciertas diferencias con el Señor. Diferencias de pensamiento, de actitudes, pero lo importante es comprender que Él es soberano. Él es el Dios de toda creación. Entonces, fíjense que, hermanos míos, es imposible que Él se equivoque. Entonces debemos nosotros, ¿verdad?, inclinarnos hacia Él y dejarnos guiar por Él. Amén. Eso es lo que estaba haciendo David en aquel momento. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. O sea que el Señor guía, ¿verdad? Dice el versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Pero van a bajar un poquito el micrófono, seguro, porque o tal vez el volumen general que se acopla. Mira, encamina a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mira, aquí hay dos detalles importantes para tomar en cuenta. Humilde por un lado y manso por el otro. Y fíjense que aun cuando nosotros llegamos a Cristo, creo que todos nosotros de alguna manera llegamos a Cristo a través de una dificultad o a través de una circunstancia difícil, ¿no? Unos en algún área de su vida, otros en otro. Pero si hay algo que nos faltaba cuando llegamos a Cristo, era mansedumbre y humildad. Eso seguro, eso lo firmamos ahora, gloria a Dios. Y el Señor empieza un proceso en nuestra vida para que podamos alcanzar esa mansedumbre y esa humildad. ¿Por qué tenemos que alcanzar mansedumbre y humildad? Y porque si no, de ninguna manera vamos a poder escuchar su voz, ¿verdad? Y si no somos mansos frente a Él, no somos humildes frente a Él, nos va a costar muchísimo que Él dirija nuestros pasos. Porque Él opera en nuestra vida a través de la fe. Y nos va a demandar en muchas oportunidades algunos desafíos de fe. Y tenemos que tomarlos de su mano, creerle con todo el corazón y avanzar en ese camino de fe. Pero es un camino de fe. Y nosotros no estamos acostumbrados a caminar el camino de fe. Estamos acostumbrados en lo natural. Estamos acostumbrados a transitar por esta vida y conforme a nuestras costumbres, nuestras enseñanzas, nuestro carácter, etcétera, etcétera. Y el Señor nos pide que alcancemos mansedumbre, que alcancemos humildad, que nos pongamos en sus manos, que le creamos y empecemos a caminar una nueva vida. Observemos estos versículos. Le dije el 9, gloria a Dios. Mire que dice el versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Entonces, vamos sumando. Humildad, mansedumbre y temor de Dios. ¿Se acuerdan que vimos el otro día que el temor de Dios no es miedo? El temor de Dios es reverencia, es respeto. Entonces, también vemos cómo el temor de Dios
se activa en una persona cuando comienza a valorar, cuando es asombrado por Dios, porque ve su mano, algo pasa en su interior y luego ve a veces también milagros en su vida. Mire, dice, encaminar a los humildes en juicio, enseñar a los mansos. Dice, el hombre que teme a Jehová, el Señor le enseñará el camino que ha de escoger. Mire qué interesante. El Señor guía el camino que tiene que escoger. Gozará él de bienestar. Y su descendencia, sus hijos, su descendencia, heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Tenés TLA del versículo 14? A ver, veamos alguna otra versión. Dice, tú mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y le das a conocer tu pacto. Gloria a Dios. A ver el 13 en esta versión, un poquitito más arriba. Mientras vivan los que temen al Señor, mientras vivan les irá bien y sus hijos heredarán la tierra. Entonces fíjense que hay muchos beneficios, hermano mío, al alcanzar el temor de Dios, al alcanzar la mansedumbre y al alcanzar justamente la humildad. Y podemos tomarlo de sus manos y Él va a dirigir nuestros pasos. Gloria a Dios. Acompáñeme ahora al Salmo 37. Mire, Salmo 37, versículo 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Fíjense, hermanos míos, que aquí claramente vemos a través de la palabra. Quiero recordarle que nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos aprender a vivir por la palabra. ¿Qué significa vivir por la palabra? Significa recibir con mansedumbre su palabra, con todo nuestro corazón y teniendo presente esa palabra, comenzar a caminar en nuestro diario vivir sobre esa palabra. Dice, por el Señor, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Que sean ordenados los pasos tiene que ver con dirigir nuestros pasos. Tiene que ver con recibir la guía que Él nos da para que nuestros pasos sean ordenados, ¿verdad? Ahora, fíjense, miren lo que dice el Salmo, gloria a Dios, 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Yo recuerdo que yo vivía en una ignorancia total. Amén. Porque estaba lejos de Cristo, ¿verdad? Y el Señor había empezado una obra en mi vida y yo no me daba cuenta. Entonces, en esa obra el Señor tenía que enderezar mis pasos, tenía que dar a conocer el camino que Él tenía preparado para mí, para mi familia. Y mi esposa en aquellos días recibe esta palabra, ¿verdad? Recibe esta palabra y ella se tomó de esta palabra. Y es más, me la compartió y juntito a los dos, cuando empezamos el camino del Señor, teníamos esta palabra como una bandera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando vos y cuando yo aceptamos a Cristo, abrimos nuestro corazón al Señor, somos justificados por la fe en Él. El que es justificado se transforma en un justo. Luego, obviamente, a medida que va avanzando en este camino y va aprendiendo a caminar con el Señor, va teniendo actitudes de justo, ¿verdad? Somos justificados por la fe, perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Somos justos delante de Él y después vamos aprendiendo el camino del justo. Gloria a Dios. Pero lo interesante es que cuando alguien, ¿verdad?, es justo delante de Dios, aquí dice claramente, no he visto, no vio ninguno, es imposible, amén, que un justo esté desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque, fíjense, yo recuerdo que en aquellos días, yo no sé si vos seguramente que no te vas a olvidar nunca de eso, ¿no? Gloria a Dios, pero en aquellos días, cuando recibimos esta palabra, nuestra opción,
como familia, porque ya teníamos algunos purretes, gloria a Dios, ¿no? Había dos allí y nuestra opción era dormir en nuestra camioneta, no había otra, gloria a Dios. Cuando mi esposa recibe esta palabra, y literalmente se cumplió. Jamás dormimos en la camioneta que era nuestro pensamiento. Jamás, gloria a Dios. Porque nos tomamos de esta palabra. Y cuando alguien se toma de una palabra que viene de parte de Dios, ¿verdad? Cuando alguien se afirma en esa palabra y proclama esa palabra, habla la palabra. Ustedes vieron que nosotros de tanto en tanto le decimos repetí conmigo, decí conmigo. Y la idea de esto es que la palabra también esté en nuestra boca. Porque dice la Biblia que las palabras tienen poder, cobran vida. Entonces cuando la palabra, hermano mío, está en nuestro corazón y está en nuestra boca, esas palabras se hacen realidad. Cuando las creemos con todo nuestro corazón. No he visto justo desamparado ni su descendencia, sus hijos, que mendigue pan, gloria a Dios. Entonces, aquí nosotros vemos a través de estos versículos claramente que hay una guía de parte de Dios para aquel que le busca y para aquel que quiere recibir esa guía. Amén. Y nosotros debemos preguntarnos en este camino precioso, ¿de qué manera yo estoy escuchando a Dios? ¿De qué manera yo estoy recibiendo la guía de Dios? Porque necesitamos la guía. Y si no es un Dios muerto, Él no es un Dios, ¿verdad?, que no habla, sino al contrario, Él está vivo, Él es real, Él habla a sus hijos, Él escucha cada oración que nosotros hacemos delante de su presencia y nos responde. Ahora, obviamente, si nosotros alcanzamos esa mansedumbre y alcanzamos esa humildad, cuando el Señor nos responda que sí, gloria a Dios, pero a veces te dice que no, o a veces te dice espera. O sea, yo creo que si podemos encerrar las tres respuestas, creo que estaríamos en lo acertado. El Señor te dice sí, te dice no, o te dice espera. Ahora, frente al no y al esperar, obviamente que mucha gracia a veces no hace, pero por eso necesitamos de la mansedumbre y necesitamos de la humildad para poder recibir esas palabras de parte de Dios. Amén. Vamos a las imágenes que trajimos hoy y vamos a ver de qué maneras el Señor guía. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Vamos a ver unas cuantas maneras de las cuales podemos escuchar a Dios y el Señor nos puede guiar, ¿verdad? Dice, tenemos que conocer la gran variedad de formas que hay para ser guiados por Dios. Gran variedad de formas para ser guiados por Dios. Escuche, el Señor es todopoderoso y no hay límites para Él. O sea, Él nos va a guiar como Él quiera guiarnos, ¿verdad? Por esta razón tenemos que estar atentos a cómo Él nos quiera guiar. Y muchas veces nos encajonamos nosotros en una sola manera. Decimos, bueno, Dios me tiene que hablar de este modo, Dios tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, lo tiene que hacer así o lo tiene que hacer así. Y vamos a ver que es más amplia la cosa hoy. Mire, vayamos a las imágenes. Mire, gloria a Dios. El Señor nos puede hablar y guiar a través de la palabra escrita. Esta es una de las maneras más fieles, ¿no? y eficaz, gloria a Dios, para poder hacer su voluntad. Mire lo que dice en la Biblia, el lenguaje sencillo es esta, algo parecido a la telea que usamos nosotros, ¿verdad? O a Dios habla hoy, que siempre lo ponemos. En Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y allí, en lo más profundo de nuestro ser, examina nuestros pensamientos y deseos. Y deja en claro si son buenos o son malos. Mire qué versión maravillosa esta, ¿verdad? Entonces, fíjense, cada palabra que Dios pronuncia, ¿cómo pronuncia? Lo pronuncia a través de la palabra. Fíjense, hoy cada libro de la Biblia fue escrito por hombres que recibieron inspiración del Espíritu de Dios. Y el Señor los inspiró a través de su Santo Espíritu y ellos escribieron. Y gracias a que esos hombres escucharon a Dios, escribieron, nosotros hoy tenemos este manual del fabricante para todos nosotros. Y tenemos a disposición nuestra la palabra de Dios.
Entonces, es muy importante que nosotros abracemos la palabra, vivamos por la palabra, porque vamos a ser guiados por la palabra. Esto es muy importante, hermanos míos. Entonces, una de las maneras que el Señor, la más precisa, la más eficaz para hacer la voluntad de Dios, para ser guiados, es a través de la palabra. Vamos a avanzar otro poquito, gloria a Dios. Muchas veces el Señor nos habla a través de un consejo sabio. Y aquí ya hay que alcanzar cierta madurez y también el ingrediente de la humildad y la mansedumbre tiene que estar, ¿no? Porque a veces no escuchamos a nadie. Nosotros nos encerramos en nuestros pensamientos y esto no es así. Mire, fíjese que yo recuerdo que yo siempre tuve buena onda con la gente grande, ¿no? Las personas mayores. Y creo que tenerla porque hay respeto hacia ellos. Porque fíjense que es muy importante comprender que nosotros no la sabemos toda. Y la gente mayor, la gente más grande nuestra, gloria a Dios, más grande que nosotros, ha vivido muchas otras experiencias que nosotros también no vivimos. Entonces, es muy importante poder respetar las canas. Es muy importante poder escuchar. A veces las personas mayores, y bueno, a lo mejor son repetitivos en alguna situación, ¿verdad? O por ahí se van un poquitito, ¿no? de tema, pero hay sabiduría en esas canas. Hay sabiduría y experiencia. Y si nosotros respetamos esto y escuchamos un consejo sabio, esto es muy importante. El consejo de un siervo del Señor, de un ministro de Dios, esto es muy importante. Fíjense, el creyente que no busca consejo es un creyente que jamás va a encontrar la voluntad del Señor para su vida. Porque el Señor tiene ese sistema maravilloso, Él nos hace dependiente de Él, ¿verdad? Él puso ministros sobre esta tierra para que guíen a su iglesia, ¿verdad? Él puso aún personas mayores que nosotros para que nos den consejos sabios. Y nosotros tenemos que tener humildad en nuestro corazón para recibir esos consejos. Tenemos que tener humildad, mansedumbre en nuestra vida para poder estar abiertos a esos consejos. Si a mí no me interesan los consejos, si yo me cierro, si yo no busco consejo, no busco dirección, ¿verdad? Y voy a terminar creyendo que Dios me está guiando y vaya a saber dónde. Y la cosa se puede complicar. Amén. Entonces es muy importante. Fíjense, una persona madura, una persona anciana, una persona que nos ame. A veces esto es bien tremendo, ¿no? A veces, fíjense que hay personas que nos aman y no los escuchamos. No los escuchamos, gloria a Dios. Y esto, hermano mío, por favor, tenemos que cambiarlo. Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. Aleluya. Entonces, veamos aquí que esto es muy importante. Muy importante que nosotros atendamos el consejo y que aprendamos a caminar siendo aconsejados. Porque fíjense que esto a veces no es fácil de vencer, ¿no? Porque usted tiene que saber algo. El Señor trabaja con la fe, el enemigo trabaja con la duda. La nueva naturaleza nuestra, el nuevo hombre, va desarrollando la fe. El viejo hombre, la vieja naturaleza, está allí dándole vueltas a la duda siempre, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros comprendamos que cuando aceptamos a Cristo, nacimos de nuevo. Es un nuevo nacimiento, es un milagro, no es algo natural. Cuando se abre el corazón a Cristo, uno experimenta ese nuevo nacimiento y comienza una vida nueva. En esa vida nueva tiene que despojarse de la vida vieja. Porque si nosotros en esta nueva vida, en Cristo Jesús, nos seguimos moviendo, seguimos pensando, seguimos hablando, seguimos ejecutando los planes viejos, ¿y qué dice la Biblia? Que no se puede poner vino nuevo en un odre viejo. No se puede poner un remiendo nuevo en una ropa vieja porque va a tirar la costura y va a hacer más daño todavía. Entonces, tenemos que renovar nuestra vida y comprender cuál es la dirección que nosotros tenemos que seguir. Es muy importante el consejo. Es muy importante. No vivamos sin consejo, gloria a Dios. Porque el que vive sin consejo es porque no alcanzó todavía los niveles de humildad que el Señor le pide. Y no alcanzó los niveles de mansedumbre que el Señor le demanda. Amén. Vamos a avanzar un poquitito más. Mire,
El Señor nos habla, el Señor nos guía a través de una guía profética. ¿Qué es una guía profética? Es la palabra profética que puede llegar a nuestra vida. Fíjense, veamos aquí 1 Timoteo 1:18. Dice, ¿quién escribió 1 Timoteo? El apóstol Pablo. Timoteo, ¿quién era? Su hijo espiritual, era quien estaba guiándolo en su vida espiritual. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Él utilizaba un vocabulario que muchas veces lo acercaba a lo militar y demás. Tenemos que entender que él lo era, ¿verdad? Él tenía un alto rango dentro del ejército romano y demás. Y también tenemos que entender que, en cierta manera, nosotros al cambiar de vida y seguir a Cristo, de alguna manera tenemos que comprender que vamos militando en este nuevo camino. Y tenemos una guía, y la guía es nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, fíjense, hemos visto que a través de la palabra el Señor nos puede guiar. A través de un consejo sabio, el Señor nos puede guiar. Gloria a Dios. Ahora fíjense qué tremendo, porque aquí vemos que el Señor puede usar una persona, o el don de profecía, o el don de sabiduría para hablarnos. Y esto es muy importante entenderlo. A veces nos podemos llegar a cerrar. Yo recuerdo cuando comenzamos en el Señor, yo me cerré un poquito a esto del don de profecía, porque tuve una mala experiencia. Amén. Nosotros cuando llegamos a Cristo vivíamos en la iglesia. Entonces, vivir en la iglesia también tiene que ver con ver las cosas desde la trastienda de la iglesia. Amén. Y a veces nos damos cuenta que no es todo tan bonito cuando nos reunimos al culto. Hay otra, ¿no? Hay otra faceta. Gloria a Dios. Y yo podía ver, cuando llegué a Cristo, digo, bueno, aquí es todo sobrenatural, aquí el Señor, ¿no? Somos todos buenos, acá es todo, ¿no? Todo bárbaro. Y después me empecé a dar cuenta que no era tan así. Me empecé a dar cuenta que en la iglesia está lleno de pecadores. Todos somos pecadores. Y estamos todos en proceso de transformación en la mano del Señor. Si alguien está en proceso de transformación, es que no es perfecto. Está en proceso de transformación. Comete errores y a veces horrores y bueno. Y recuerdo que en aquellos días nosotros estamos en la ciudad de Zárate y viene un profeta. Yo nunca había tenido un encuentro con un profeta. Viene un profeta a visitarnos, se quedó allí con nosotros unos días y claro, yo tenía una imagen formada en mi cabecita de lo que podía llegar a ser un profeta. Y yo veía que estaba bien lejos de la imagen que yo me había formado, ¿no? Entonces me costaba a mí abrirme justamente al mover profético, ¿verdad? Y eso por un lado me fue de bendición unos cuantos años porque no caía en la trampa de cualquiera, ¿no? Porque usted sabe que hay buenos profetas y hay malos profetas. Hay profetas que son de parte de Dios y hay profetas ¿verdad? Que son falsos y que van detrás del dinero nada más. Y esos son los que abundan. Entonces, por ese lado me vino bien porque siempre tuve mis ojos abiertos en cuanto a esto. Pero también por otro lado tuve que vencer muchos preconceptos que uno se va armando sobre la profecía y demás. Y no debemos menospreciar la profecía, porque la profecía puede guiar nuestros pasos. Es muy importante. Es muy, pero muy importante. Entonces, cuando nosotros recibimos una profecía, no podemos vivir de profecía en profecía. Ojo con esto. Siempre ustedes recuerden que su vida de creyente tiene que ser equilibrada. Hay personas que viven de visión en visión, de sueño en sueño, de profecía en profecía, y vos te das cuenta que su vida no está de acuerdo a esos sueños y esas profecías. Entonces algo falla, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios habla. Dios habla a través de un consejo sabio, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través del don de profecía, pero no es un loro parlanchín. Él te habla, dictamina, Él te envía su palabra, espera que vos la recibas y que también esperes en esa palabra. Porque dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa eso? Que Dios nos habla, nos puede hablar a través de una profecía, ¿verdad? Bárbaro, pero a lo mejor no es de cumplimiento inmediato. Muchas veces pasa tiempo.
Gloria al Señor. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Este mandamiento, o sea, acá, cuando el apóstol Pablo habla en unas oportunidades, vemos que él ruega a los hermanos, él les pide a los hermanos, ¿verdad? Él aconseja, pero acá les manda. Le manda a Timoteo y le dice, yo te encargo que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, o sea, que recuerdes, porque la profecía la recibió Timoteo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Tal vez se recibió la profecía, pero pasó mucho tiempo. Entonces, es muy importante esto. Fíjense, ese profeta del cual yo lo miraba con desconfianza, me dio una profecía, hermano, impresionante. Porque estuvo frente a mí en esa primera reunión y me dijo, a vos solamente te puede ayudar el Señor. Y a todos le damos palabra y qué sé yo y qué sé cuánto, y estaban todos felices, todos bailando, danzando, y a mí me dice, a vos solamente te puede ayudar el Señor. Y me dijo una verdad absoluta. Y yo me tomé de esa verdad, gloria a Dios, porque, gloria a Dios, si Él nos ayuda, hermano, todos estamos perdidos. Amén. Y qué bueno, porque esto me ayudó también a poder tomarme de Él y confiar en Él, no solamente confiar en las circunstancias, no. En el camino del Señor, si nosotros no desarrollamos la fe, vamos a ir cosechando muchas veces frustraciones. Y necesitamos desarrollar la fe, porque es un camino de fe, el camino del creyente. Amén. Entonces, por la fe nosotros vivimos, por la palabra nosotros nos manejamos y caminamos sobre ella, y a veces sin ver nada. Porque dice el libro de Génesis que el Señor lo llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Y cuál era la tierra? Se dice que él salió sin saber dónde iba. Entonces fíjese el nivel de fe, ¿no? El Señor lo llamó y allá fue. Vemos a Mateo, quien posteriormente luego escribe uno de los evangelios, nada más ni nada menos. Él era un recaudador de impuestos, alguien que estaba bien lejos de la fe. Y dice que Jesús pasó por allí, lo miró y le dijo, sígueme. Dice que se levantó, dejó todo. Y los recaudadores de impuestos eran gente adinerada, eran gente acomodada, eran bravos también, ¿verdad? Y dejó todo y lo siguió a Jesús. Entonces, ¿es un desafío de fe o no es un desafío de fe? Jesús, Mateo tuvo que haber escuchado cuando el Señor dijo, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Y Mateo estaba acomodado, Mateo tenía plata, ¿verdad? Mateo tenía casa, tenía familia, tenía todo, y sin embargo el Señor dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió, sin importarle nada. ¿Por qué? Porque es un camino de fe y lo interpretó en su corazón y así avanzó. Amén. Veamos, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Veamos otra de las fases que nosotros vamos a poder vivir en esta tierra y por la cual vamos a ser guiados por el Señor. A través de una experiencia sobrenatural. Dice que Dios utiliza este tipo de experiencias sobrenaturales para darnos un mensaje, guiarnos con un propósito. Nada detiene a Dios, nada lo limita. Él, para hacerse escuchar por la humanidad, hizo cosas extraordinarias y hace cosas extraordinarias. Mire, yo creo que aquí nosotros vemos en Primera de Reyes 19, versículo 11 y 12, vemos en escena ¿no funciona? Vemos en escena al profeta Elías, gloria a Dios. Y muchas veces, no sé, en un culto, en un momento de oración, en un momento de comunión con Dios, podemos tener una experiencia sobrenatural de su parte. Y eso, francamente, es maravilloso, ¿no? Y claro, porque yo no sé si ustedes, de seguro alguno tuvo que tener alguna experiencia sobrenatural con el Señor. Y tener una experiencia sobrenatural con Él muchas veces implica algo tan poderoso que, ¿no? Gloria a Dios, que muchas veces esperamos que todo sea de esa manera. Pero mire el profeta aquí, en 1 Reyes 19:11 en adelante, dice, él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. O sea, ponerse en el monte delante de Jehová es buscarle, es orar, ¿verdad? Dice que Jehová pasaba, se presentó el Señor.
y había un grande y poderoso viento que rompía los montes. Claro, el Señor era un gran estruendo, ¿verdad? Algo poderoso la presencia de Dios. Y en nuestro inconsciente nosotros nos hacemos esa idea, que cuando Dios aparece, que cuando Dios se manifiesta, y bueno, tiemblan los cimientos de la cárcel, como le pasó allí a esos apóstoles que estaban en el calabozo, ¿no? Pero mire qué interesante esto, gloria a Dios. Dice que vino un poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas son las rocas, la roca, la cárcel, las piedras, tremendas rocas se partían, Dios mío. Pero Jehová no estaba en el viento, gloria a Dios. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y allí estaba el Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces fíjense que no tenemos que acostumbrarnos siempre al estruendo y pasar por alto el silbo apacible. ¿Qué significa? ¿Que el Señor siempre habla con un silbo apacible? No. Pero no podemos encajonarnos en una sola manera de escuchar al Señor o tener una experiencia con Él. Hay momentos especiales, hermano, y a veces se da en la quietud, se da en el reposo. Gloria al Señor. Vamos a avanzar otro poquito. Hay varias maneras. A través de sueños. Esta manera de dirección es donde no solo oímos, sino que vemos. Y esto es interesante, ¿no? Gloria a Dios. Y nos es mostrado con detalles para advertir, para dirigir, para descubrir o exhortar. ¿Para qué nos puede mostrar un sueño el Señor? Para advertirnos sobre algo. Para dirigir nuestros pasos hacia, no sé, su propósito, su voluntad. Para que podamos descubrir algo que gloria a Dios, que tal vez no pudimos descubrir. Y también para exhortar. Exhortar tiene que ver con animarnos, tiene que ver con, ¿verdad? Con ese respaldo que Él nos da, ese apoyo, ¿verdad? Para guiarnos. Entonces, mire lo que dice Mateo, capítulo 2, versículo 19 hasta el 23. Pero después de muerto Herodes, que era la autoridad en aquellos días, dice que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Y José quién era? El esposo de María, ¿verdad? El carpintero. Entonces le dijo, levántate en ese sueño, toma al niño y a su madre y vete de la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño, tomó a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, Herodes, o sea, el papá de Arquelao, ¿verdad? Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces fíjense que había una voluntad, había algo ya todo preparado por el Señor, y el Señor tenía que guiar a José para que fuera justamente a ese lugar, porque había un propósito en ese lugar. Entonces vemos que el Señor nos puede guiar a través de sueños. Ahora, esto es interesante entenderlo, porque realmente cuando uno recibe un sueño de parte de Dios, es algo precioso. Y ese sueño verdaderamente viene de parte de Dios y uno descubre que viene de parte... Es hermoso, es algo... Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hoy estamos viendo las distintas maneras que Dios puede guiarnos para que justamente no caigamos en el error, ¿verdad?, de adoptar solamente una y decir, el Señor me guía a través de sueños y yo voy a desarrollar mi vida como creyente por todos los sueños que tenga. Porque usted sabe que el enemigo se mete en los sueños y hay que tener cuidado con esto. Entonces, no podemos desarrollar nuestra vida de creyente, no podemos desarrollarla a través de poner nuestra confianza solamente en los sueños. Porque hay otro tipo de sueños, ¿verdad?, que a veces no vienen de parte del Señor y eso nos puede traer confusión. Por eso necesitamos, hermano mío, siempre el equilibrio, no se olvide jamás de esto. Amén. Pero el Señor habla a través de sueños. El Señor habla a través de sueños. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que cuando nosotros buscamos al Señor, Él puede hablarnos a través de los sueños.
Y a veces un sueño a lo mejor no se entiende inmediatamente, pero el Señor, el Espíritu Santo, se encarga justamente de ir guiándonos y ir mostrándonos. Vamos a ver otra de las maneras. Ve que hay varias maneras de poder ser guiado por el Señor, ¿eh? A través de visiones, que no es lo mismo que el sueño. Si los sueños vienen cuando estamos dormidos, ¿no es cierto? ¿O usted sueña despierto? Don Fulgencio soñaba despierto, el hombre que no tuvo infancia. Dice, si los sueños vienen cuando estamos dormidos, las visiones o cuadros visionarios, ¿qué es un cuadro visionario? Un flash, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Viene estando despierto. Y en la mayoría de las ocasiones es para ver lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Y muchas de estas visiones Dios los da en tiempo de oración, pero también puede ser en tiempos de meditación, de intercesión, o mientras estamos caminando. Gloria a Dios. Yo recuerdo que veníamos en una oportunidad caminando hacia nuestra casa. Y bien tremendo porque en algo muy similar a lo que es una visión, el Señor me mostró la importancia que tiene poder guardar el lugar donde nosotros estamos habitando. La Biblia dice que si el enemigo logra atar al hombre fuerte de una región, de una casa, y cuando esté atado se va a meter y la va a saquear. Entonces nosotros tenemos que guardar el lugar donde nosotros vivimos. No podemos comprar un Rottweiler, no podemos comprar una escopeta, todo lo que usted quiera, pero no es esa la manera, amén. Sino que tenemos que guardarla en oración. Saber que, por ejemplo, la sangre de Cristo tiene todo el poder para hacer retroceder toda fuerza del mal. Entonces, nosotros en el lugar donde vivimos, por el momento no tenemos vecinos alrededor. La casa más cercana está a 3 metros y nos separa un pasillo peatonal. No tenemos vecinos atrás, no tenemos vecinos en el costado, gloria a Dios. Es una bendición, hermano, ¿no? Gloria a Dios. Pero bueno, el hecho es que está bien identificados los límites de ese territorio. Entonces, nuestra oración tiene que ver con eso, ¿no? Señor, guardá la tierra que nos has dado, vos nos estableciste en este lugar, que el poder de tu sangre cubra aún los límites de esta tierra, los aires de este lugar. Y necesitamos alcanzar y desarrollar esa fe para poder habitar seguros tomados de la mano del Señor. Entonces, bueno, esa es nuestra oración. Y usted sabe que en muchas oportunidades nos hemos despertado de madrugada y pensando que a lo mejor había algún lío ahí, alguna pelea, que de tanto en tanto siempre algún revoltoso parece, ¿no? Pero no era el caso. En muchas veces que nos despertamos a la madrugada podíamos sentir, podíamos ver que el mundo espiritual estaba agitado, ¿verdad? Y hay, porque el mundo espiritual nosotros no lo vemos, pero que no lo veamos no quiere decir que no exista. El mundo espiritual nos rodea. Y bueno, hay ciertas agitaciones allí, algunas madrugadas, tenemos que orar, ¿verdad? Para que el Señor traiga y mueva su mano poderosa, traiga paz, traiga bendición. Ahora, yo recuerdo que una oportunidad veníamos caminando con Huguito y con Matías. Y no exactamente sobre nuestro terreno ni nuestra vereda, sino en el contiguo, en el terreno del lado, había 2 árboles, bien frondosos, bien grandes, esos eucaliptos grandotes, ¿no? De muchos años. Y recuerdo que sobre uno de ellos, que es el primero que estaba contiguo al terreno nuestro, cuando nosotros pasamos por allí, veníamos caminando, yo pude ver, el Señor me permitió ver cómo había legiones de entidades espirituales sobre esos árboles, acechando el lugar donde nosotros vivíamos. Esto para el incrédulo es locura, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que para aquellos que creen, la palabra de Dios, la fe en Jesucristo, es poder y potencia del cielo. Entonces, si alguno no cree, bueno, problema de él, yo creo. Y si está escrito en la palabra, yo no lo dudo. Amén. Y tenemos que comprender que hay todo un mundo espiritual que nos rodea. El hecho es que sobre ese árbol, hermano, yo podía ver en el espíritu, ¿verdad? No es que vi el demonio de Tasmania haciendo piruetas en la rama, no, pero en
en una visión de parte del Señor, podía ver cómo había legiones de demonios allí. ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo les marca un límite. Y no pueden entrar. Si el dueño de casa se descuida, sí entran. Y va a buscar la manera de que nos descuidemos. Ahora, fíjense, recuerdo que luego de eso, no pasó demasiado tiempo, ¿verdad? Que se levantó una tormenta, hermano. ¡Wow! Gloria a Dios. Y fue impresionante. Recuerdo que tipo 5 de la mañana me llama un vecino y me dice, ¿están bien? Y digo, sí, ¿qué pasa? Pero no es que no escuchaste nada. Y la verdad yo no escuché nada. Pero se vino abajo el árbol. Y se vino abajo el árbol y cayó, ¡pum! Gloria a Dios, al lado de nuestra casa. ¿Verdad? Yo ni me di por enterado. Gloria. Algunos de los chicos lo escucharon allí porque hizo un estruendo bastante fuerte, pero yo esa noche estaba, no sé en qué sueño, y no escuché absolutamente nada. Digo, sí, estamos bien, quédate tranquilo, no pasa nada. Gloria a Dios. Pero el hecho es que, fíjense cómo el Señor removió ese lugar. Yo lo veo de esa manera y así lo creo con todo mi corazón porque fue lo que recibí de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un mundo espiritual que nos rodea. Ese mundo espiritual, muchas veces el Señor nos va a permitir ver algo de eso. Y gracias a Dios que no nos permite ver demasiado, porque si viéramos demasiado no estaríamos tan tranquilos. Amén. Porque lo que yo pude observar allí en la copa de ese árbol no era muy agradable la cosa que digamos, ¿verdad? Entonces, esos sueños, ¿no? Esas visiones que estamos haciendo referencia aquí, vienen en momentos también especiales, en momentos de oración, en tiempos de meditación. Mire Daniel capítulo 10, versículo 4 en adelante. Dice, y el día 24 del mes primero, cuando en la Biblia usted ve una fecha, cuando la palabra manifiesta una fecha clave, una fecha específica, y cuando está ese registro es porque algo importante pasó. Es como que de repente decís, bueno, yo no me puedo olvidar lo que pasó tal día, de tal mes, a tal hora. Y queda guardado en nuestros corazones, ¿no? Eventos importantes. Bueno, dice, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Si leemos el libro de Daniel, vamos a ver que Daniel se iba a meditar a este río. Él estaba ahí en ese lugar y, wow, ahí pasaban cosas sobrenaturales, ¿no? Gloria a Dios. Y alcé mis ojos y miré. ¿Y qué vio? Dice que vio un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Yo cuando leí esto por primera vez, hermano mío, esto fue tremendo. Yo tuve esta experiencia. ¿De qué experiencia te estoy haciendo mención? Yo recuerdo el día que yo me bauticé, en el año 94, diciembre del 94. Recuerdo, me bauticé en una Pelopincho. Me hubiese gustado en el mar, pero no estábamos por acá. Y recuerdo que en el momento que salí de las aguas, ¿verdad? Yo escuché la voz del Señor. Y el Señor me dijo, se terminó tu yugo. Y de esta iglesia también, en aquel momento, en el lugar donde estábamos. Pero, ¿cómo puedo explicarle? Era una voz que lo llenaba todo. Ustedes están escuchando mi voz ahora. La voz sale por estos parlantes, está la dirección, pero la voz que yo escuché llenaba todo el ambiente. Y era un lugar bastante grande, tenía 48 metros de largo el galpón donde estábamos. Y 8 metros de ancho, era bien grande, bien alto, ¿no? Y lo llenaba todo esa voz. Y es más, yo podía experimentar como que yo me hacía cada vez más chiquito frente a esa voz. Era algo muy poderoso. Y cuando leí Daniel 10, digo, wow, esto es lo que a mí me pasó. Mire, dice, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Gloria a Dios. Entonces hay experiencias personales que uno puede llegar a tener y tal vez
Quien está de cerca tuyo no la interpreta, no la entiende de esa manera, o directamente a veces ni la advierte. Amén. Pero el Señor habla a través de visiones. Vamos a avanzar porque hay unas cuantas maneras de que podemos ser guiados por el Señor. A través de seres angelicales. Y aquí tenemos que aclarar que es muy importante probar a esos espíritus, ¿no? Porque la Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si realmente son del Señor. Esta forma es muy importante, primero, probar la naturaleza del ángel, pero en muchas ocasiones Dios los enviaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para traer mensajes de parte de Dios a su pueblo. Miren Marcos 16, versículo 5 en adelante. Dice, cuando entraron en el sepulcro, recuerden la resurrección de Cristo, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, se asustaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, estaba vacío. Este fue un ángel. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Aquí hubo, ¿no?, una visitación angelical. Y sabe, hermano, que difícilmente vayamos a ver ángeles todos los días, vos y yo, ¿verdad? Aunque hay algunos que le agarran, ¿no?, una chiripioy que dice que ven ángeles todos los días y que no sé, que Dios les habla en todo momento. Y bueno, francamente no sé cómo hacen. Pero lo importante es esto, comprender que en los días finales que nos tocan vivir a nosotros como iglesia, probablemente tengamos experiencia de este tipo. Porque lo que pasó en el principio pasará en el final. Ya hemos visto ese principio en muchas oportunidades. Y claro, no, cuando habla de un ángel se imagina, no sé, un ser alado, con alitas, tirando flechas, no sé cómo lo podemos llegar a imaginar, ¿no? Ahora, no necesariamente funciona de esta manera, pero que sí el Señor nos va a hacer saber. Esto es muy importante. Hay ángeles que... ¿Usted vio alguna vez esa serie, algo viejita, capaz que no, Camino al Cielo? Voy yo, nada más, no la vio más nada. Sí, bueno, tengo unos cuantos, gloria a Dios. Y fíjense que allí, bueno, pero es un programa de televisión. Sí, ya sé que es un programa de televisión, pero nos abre un poquito la cabeza, porque a veces nosotros que imaginamos que todos los ángeles van a venir volando, que todos los ángeles tienen alitas y no sé cuánto y qué sé yo, gloria a Dios. Sabemos que hay ángeles blancos y ángeles negros. Bueno, digamos, pero vamos a hablar de los que vienen de parte del Señor, ¿no? Y de los ángeles buenos. Hay distintas manifestaciones. Y a veces, hermano, ¿se acuerdan que les conté el que me empujó a la camioneta? Hace poco. Desapareció. Pero en una oportunidad, hermano mío, y yo sé que eso fue de parte del Señor. En una oportunidad llegamos a la iglesia nuestra, nuestro templo central, allí en el centro, y es lo que en el pasado fue un teatro, un cine eso. Entonces ahí el hall, ¿viste el hall que hay en los cines, no? Con las dos escaleritas que van al pullman, bueno, en un cine viejo, gloria a Dios. Y entonces cuando estamos sentando y vamos a entrar al auditorio, allí el salón, Marcela me dice, mira, voy al baño así después ya me quedo tranquila. Bueno, yo te espero. Entonces yo estaba ahí esperándola, gloria a Dios, en ese momento había mucha gente que iba, que venía allí en el hall, y de repente estaría yo a unos cuantos metros de la puerta del baño de mujeres, cuando veo que ella sale y viene un borracho y la empieza a cargosear. Y yo no estaba tan manso en aquellos días, ¿no es cierto? El Señor estaba tratando conmigo, gloria a Dios. Y ahí salía lo patoro suyo, ¿no? Para donde estaba este incircunciso, gloria a Dios. Y yo recuerdo que fue todo un segundo, porque pegadito a la puerta del baño de mujeres había toda una vitrina de vidrio con los cassettes del pastor, cassette, ¿no? Te imaginas que son unos cuantos añitos. Entonces quien quería comprar la prédica del día se la llevaba y bueno, estaban todos allí. Entonces yo recuerdo que yo pensaba, ¿cómo le iba a pegar para que no encima rompa el vidrio, pero tengo que pagar?
Entonces lo estaba midiendo para ver para dónde iba a parar, gloria a Dios. Exactamente. Pero él estaba de espaldas a mí y Marcela del otro lado. Entonces cuando yo llego, y ya lo tengo ahí medio medido, se da vuelta, automáticamente. Y me dice, ¿me amás? Uy, Señor, ¿me amás? Me dijo. Gloria a Dios. Y yo me di cuenta que allí estaba el Señor interviniendo en esto, ¿no? Y lo agarré y lo abracé y le digo, sí que te amo en el Señor. Bueno, se separa de mí, yo obviamente quedo frente a ella. Cuando me doy vuelta, no estaba más. Gloria a Dios. Entonces, claro, de repente nosotros nos imaginamos que, las alitas, el arpa, no sé, el arquito de Cupido, no sé cómo usted se lo imagina, ¿no? Gloria a Dios. Que los hay, porque hay presencias, realmente hay vestiduras blancas que el Señor nos deja. Miren lo que pasó aquí. Dice dice, mire, cubierto de una larga ropa blanca. O sea, sí, pueden tener una apariencia similar, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que Él puede manifestarse a nuestra vida de distintas maneras. Y Él puede utilizar distintos vasos de barro, puede utilizar distintas circunstancias y puede utilizar distintos medios para hablar a nuestro corazón. A mí me faltaba amor. ¿Amén? Entonces me faltaba mansedumbre. Y bueno, de alguna manera se tiene que probar la cosa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire. Pero a vos no te va a pasar, quédate tranquilo, gloria a Dios. Mire. A través de nuestro espíritu inquieto. Y esto es bárbaro, gloria a Dios. Porque un espíritu inquieto es una de las maneras más comunes en que Dios nos guía. En ocasiones no sabemos por qué está inquieto. Pero si nos detenemos un poco, buscamos al Señor, Él nos va a mostrar la razón. Yo no sé si alguna vez te pasó, seguro que te pasó. Que hay algo que te inquieta, ¿no? No. Y no estoy hablando de nervios, no estoy hablando de... No. Hay una inquietud. A lo mejor tenés que tomar una decisión, a lo mejor tenés que no sé, en algún área de tu vida, una decisión a tomar, y hay algo que no te cierra, ¿no? Y fíjense cuántas veces que nos ocurre eso, hacemos lío igual. Y avanzamos igual. Está la inquietud en el corazón, es como que el Señor está diciendo, no, pará, no firmes acá, no abras esa puerta, no hagas esto otro. Y vamos y lo hacemos igual. No sé si a usted le pasó, me pasó a mí solo. Pero esto ocurre, y ocurre con mucha frecuencia. Entonces, ¿sabe cuándo ocurre esto? Cuando nos falta humildad, para reconocer que necesitamos ser guiados. Cuando nos falta mansedumbre, para que otros nos tome de la mano y nos conduzca, ¿verdad? Entonces, dice Esther, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Estaba inquieto. Y dijo que le trajeran el libro de las memorias y las crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron el escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y que habían procurado poner mano al rey Asuero. ¿Recuerdan esta historia, no? Había dos que se habían complotado para matar al rey. Mardoqueo, el que andaba por allí, lo escuchó y lo denunció. Y gracias a eso, justamente se salvó la vida del rey. Y eso fue escrito en un libro de las crónicas, el libro de las memorias. Entonces dice que el rey estaba inquieto, ¿no? Había un espíritu inquieto en él, perdió el sueño y dijo, me traigan el libro, voy a leer. Y ahí encontró. Entonces pregunta, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a este hombre Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales. Nada, no hicimos nada. No le dimos un premio, nada. Entonces ahí lo manda a llamar y luego lo honra. Pero no es el tema la honra de Mardoqueo. El tema es en cómo hubo en este rey un espíritu inquieto. Cosa que te pasa a vos de tanto en tanto, me pasa a mí, nos pasa a todos. Pero sin embargo, ahí va la testarudez. Ahí va la necedad otra vez y vamos y lo hacemos igual. Gloria a Dios. Tenemos que prestarle atención a esto, porque es una de las maneras más, no la única, ojo, porque hemos visto otras, pero es una de las maneras más comunes que Dios nos puede hablar. Vamos a avanzar al otro, gloria a Dios.
a través del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. ¡Qué lindo! Otra de las formas muy comunes que el Señor usa para hablar a sus hijos. Dios es espíritu, ¿y con quién se comunica? Con el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto va a depender también de cuánta sensibilidad espiritual tengamos nosotros, o nuestro espíritu tenga. Esa sensibilidad, ¿cómo se da? ¿Cómo se desarrolla en el espíritu del hombre? A través del avance en Cristo Jesús, en esta nueva vida, a través del avanzar en la palabra, el conocimiento, las experiencias con Él. Entonces, el espíritu del hombre comienza a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y ahí comienza a interactuar el Espíritu Santo con el espíritu del hombre. Y comienza a edificarlo, ¿verdad? Comienza a alimentarlo. Aleluya. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El que adopta se transforma en padre. Y nosotros necesitamos ver a Dios como Padre. Y por más que seamos grandes, siempre vamos a necesitar de nuestro Padre. Amén. Dice, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces fíjese que cuando el Espíritu Santo habla, no decimos que lo haga audiblemente, sino que Él graba su voluntad en nuestro espíritu, en nuestra mente. Ahora, fíjense, hermanos míos, que el hombre hemos aprendido que es un ser tripartito. Es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, es un ser dividido en tres tercios, ¿no es cierto? Eso lo aprendimos en la escuela. Bueno, un tercio, una parte de esas tres partes, es cuerpo, es carne. Y otras dos partes, en esas dos partes se encuentra el espíritu y se encuentra el alma. Entonces, fíjense que allí, en el alma, ¿verdad?, hay emociones, hay sentimientos, gloria a Dios. Y en el espíritu hay cosas que no entendemos con una mente natural. Entonces, la mayor parte del hombre, 2/3 del hombre, están compuestos por situaciones y se dan cosas y tenemos experiencias que a veces no entendemos y se mezclan con las emociones, con los sentimientos, con el intelecto, y etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros dependamos del Señor para que Él nos guíe en esta vida. Porque si no nos vamos a encontrar con un muro. Porque fíjense que las emociones, los sentimientos son importantes en nuestra vida, pero lo peor que nos puede pasar es que nuestra vida sea guiada por ellos. Y en el plano espiritual, si nuestro espíritu no está sensible a la voz del Espíritu Santo, puede llegar a tomar decisiones equivocadas también y no recibir la guía justa de parte del Señor. Amén. Vamos a avanzar otro poquito a ver qué nos dice acá. A través de escuchar la voz audible, recién lo mencionamos, era una de las formas más comunes, pero en el Antiguo Testamento. No así en el Nuevo, ¿no? Dice, hay muchas personas que se la pasan diciendo que Dios les habla. Bueno, gloria a Dios, pero yo no sé, Él puede hacer como Él quiera, ¿no? Pero hoy día lo hace pocas veces el Señor esto. Yo le estoy hablando del año 94. No lo volví a escuchar de esa manera. De esa manera audible no lo volví a escuchar. El año 94, gloria a Dios. Ahora, alguno dice que lo llama por su nombre, que les habla, que lo despierta. No sé, qué sé yo. Bueno, está bien, gloria a Dios, cada uno sabrá. Esto es algo tan personal que el Señor hará como Él quiera, ¿no? Gloria a Dios. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no es como en el Antiguo. Usted va a ver en el Antiguo que el Señor caminaba con el hombre, que le hablaba. Escuchaban la voz del Señor. Le hablaba a los profetas. Impresionante. Ahora, y los profetas después eran la voz para el pueblo, pero los profetas escuchaban al Señor. En el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto en el que estamos vos y yo, la cosa no es tan así. Puede ocurrir, de hecho ocurre, pero no ocurre con la frecuencia, ¿verdad?, que vemos en el Antiguo. Gloria a Dios. Entonces, fíjense
que esto es, el Señor es espíritu y para eso nuestro espíritu ha sido recreado. ¿Qué es ser recreado? Creado otra vez. Ahí tenemos que entender algo. El espíritu del hombre que no recibió a Jesús, que no tiene el Espíritu Santo en su interior, es un espíritu que está muerto, no tiene vida. Cuando se recibe a Cristo en el corazón, el espíritu del hombre resucita. Entonces, por un lado, tiene un cuerpo que fue alimentando, ¿verdad? Porque necesita alimento el cuerpo. El alma que también fue alimentando. La alimentó con conocimiento, la alimentó con experiencias emocionales, la alimentó con muchas cosas, ¿verdad? Pero el espíritu nunca recibió alimento. Entonces, ese espíritu resucita y necesita el alimento. ¿Y cuál es el alimento por excelencia? La palabra del Señor. Y la comunión con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Génesis 3:8 dice que oyeron, esto fue en el principio, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Por el pecado. Pero rescatamos de aquí que la voz del Señor se paseaba en el huerto, cosa que no ocurre en estos días. Pero Él hace oír su voz a aquellos que le buscan y a aquellos que el Señor les quiere enviar un mensaje. Vamos, ya estamos terminando, gloria a Dios. Otra de las maneras es a través de los profetas de oficio, los verdaderos, obviamente, ¿no? En el Antiguo Testamento era la forma más común por la cual daba a conocer su voluntad al pueblo. Hombres o mujeres investidos con unción, con autoridad, y también habiendo recibido un llamado para ser sensibles a la voz de Dios, conocer su guía y después trasladarlo. ¿A quién? Al pueblo, a nosotros. Jeremías 7:25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, dice el Señor, enviándolos desde temprano y sin cesar. Recuerda que en Jeremías el Señor dice que el Señor enviaba profetas con su palabra y el pueblo lo rechazaba. ¿Amén? Entonces, a través de la palabra de un profeta podemos ser guiados por el Señor y escuchar su voz. Ahora, fíjese qué tremendo esto, porque los tiempos que nos tocan vivir a nosotros, abundan los profetas falsos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a ver que profetas falsos hubo siempre. ¿Cuál sería la diferencia entre en aquellos primeros días y estos días finales? En la multiplicación de los profetas falsos. Hoy por hoy abundan, y esto es bien importante, que tenemos que comprenderlo. Hoy nosotros pasamos y a la vuelta de cualquier esquina usted va a ver ministerio apostólico y profético. Y bueno, hay que ver qué aval hay detrás de todo esto, ¿no? Porque lamentablemente muchos empiezan bien, recibiendo un llamado del Señor a ahondar, a avanzar en lo profético. Pero tenemos que comprender que si hay un llamado genuino de parte de Dios sobre alguien, el enemigo va a interferir. Y va a interferir de tal manera, hermano mío, que va a querer desviar ese. Si lo puede anular, lo va a anular. Pero si no, lo va a desviar. Entonces, un profeta desviado es negocio para el enemigo. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero no quiere decir que el Señor no nos pueda hablar a través de un profeta. Sí que puede hacerlo. Pero tenemos que ir alcanzando madurez y equilibrio nosotros, de tal manera que podamos discernir cuando viene de parte del Señor. Vamos a avanzar aquí, mira. Aleluya, gloria a Dios. A través de las piedras. Opa. Y esto es interesante, ¿eh? Jesús dijo que si su pueblo no hablara, no declaraba su voluntad, entonces las piedras hablarían. ¿Y quiénes son las piedras? No va a pensar que es el canto rodado que está allá afuera. No. O sea, las piedras son las personas necias, las personas religiosas, en ocasiones no creyentes. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y Dios los usa muchas veces para dar su mensaje. Dios los usa. Y a veces no los usa todos los días. No vamos a guiar nuestra vida por gente necia. No, de ninguna manera. Pero hay oportunidades, hermano mío, en donde el Señor los utiliza. En ocasiones estas personas obviamente no son conscientes del mensaje que dan, ni que son instrumentos de Dios. Nabucodonosor fue un instrumento de Dios y no era del pueblo del Señor. Ciro
otro que también fue instrumento del Señor y no era del pueblo de Dios. Amén. En otras palabras, son aquellas personas que muchas veces menospreciamos y que quizás no tengan testimonio para decir nada moralmente, dudamos que Dios pueda llegar a usarlas. Fíjense que el Señor utilizó una persona, recuerdo una oportunidad, para darme una palabra que en aquel momento digo, wow, fue certero en un 100%. Después pasó un tiempo y tuvimos un acercamiento con esta persona, un hermano, y yo empecé a observar un poco la vida del hermano. Y más que hermano era un primo lejano, ¿no es cierto? Entonces recuerdo que en aquel momento vino un pensamiento a mi corazón, queriendo anular la palabra que recibí de parte de Dios, de la boca de ese hombre. Entonces, yo me acordé de esto que hoy le estoy compartiendo. Muchas veces puede ocurrir esto, puede ocurrir, pero tenemos que saber que el Señor utiliza a quien sea, muchas veces para dirigir nuestros pasos. Es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que yo recuerdo una oportunidad, yo le estaba pidiendo señales al Señor, ¿verdad? Y bueno, no. Obviamente que yo había recibido la palabra y estaba seguro de eso, seguro que teníamos que venir a esta tierra, pero en el momento en que el Señor dijo ahora, a veces te agarra la incredulidad. Y la incredulidad viene porque uno busca los medios, saber de qué manera va a ser la cosa, y fue de la manera que menos me imaginé. Pero recuerdo que yo estaba en la iglesia, estaba sentado allí en un rinconcito, había terminado la reunión, y el Señor me hizo recordar que en una oportunidad, revisando, porque bueno, ahora tenemos todo en la maquinita, ¿no? Pero en aquel entonces había que, hasta recortes guardábamos, revistas, guardábamos literatura, todo escrito. Y entre todos los escritos que yo tenía por allí, la literatura que tenía por allí, yo guardé una revista cristiana. Y el Espíritu Santo me hizo recordar esa revista, porque me acordaba bien de la portada de esa revista, la identificaba visualmente, entonces si la buscaba la iba a encontrar. Pero en especial me hizo recordar una nota que le hicieron a un salmista en esa revista. Y qué tremendo, ¿no? Porque en la nota que le hicieron a este salmista, él contó la historia de su abuelo, sus abuelos. Ellos vivían, ¿no? En un país, reciben una palabra, y la palabra era, bueno, vayan a encontrar la tierra que el Señor tiene para ustedes, sin saber dónde iban. Los abuelos agarraron el coche, cargaron todo y ellos salieron, como Abraham. Y se iban deteniendo en distintos pueblos que llegaban. Y llegaban y ahí buscaban al Señor y el Señor les decía, no es acá, sigan. Y seguían. Y así les pasó en toda la ruta. Llegaron a México, venían de Estados Unidos, llegaron a México. Y cuando llegan a México, llegan a un pueblo en especial, en donde el Espíritu Santo le dijo, es acá. Gloria a Dios. Y allí empezaron a desarrollar su vida. A levantar su casita, a servir al Señor y demás. Ellos tuvieron un hijo. Ese hijo les dio un nieto. Y ese nieto era el salmista que escribió la nota. Un salmista que afectó, pero yo creo que, ¿no?, al pueblo hispanoparlante de manera... Estoy hablando de Marcos Witt. Imagínense cómo utilizó el Señor a Marcos Witt, gloria a Dios. Y fue de tanta bendición para todo el pueblo del Señor. Sus alabanzas, sus canciones, fueron impresionantes, gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es tremendo, porque yo me fui a buscar la revista y abrí esa página donde estaba la nota, donde ellos contaban, ¿no? Y bueno, la tengo guardada, porque la plastifiqué, la guardé como testimonio, ¿no? Tomé un marcador verde y marqué ahí partes de esa nota, parte de la guía que habían recibido esos abuelos, ¿no?, que tenían que hacer. Y tenía mucho que ver con el camino que nosotros teníamos que tomar y que el Señor nos estaba diciendo de hace tiempo que tomemos. Gloria a Dios. Y la voy a buscar y la vamos a compartir un día de esto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? El propósito de Dios, fundamentalmente, usó a los abuelos, usó al papá, obviamente, usó a toda la casa, pero como lo usó a él,
Fue una cosa impresionante. Y él tenía que nacer en esa tierra. Yo, como leíamos recién, cómo los movió a José, a María, a través de visiones en sueños, los dirigió para que se produzca lo que tenía que producir, se cumpla el plan de Dios. Entonces, yo meditaba, ¿no?, sobre esa nota, sobre nuestra propia vida. Esto es tremendo porque uno no va a cualquier iglesia, por ejemplo, va donde Dios lo manda, ¿verdad? Y lo peor que uno puede hacer es mandarse a mudar de donde Dios te manda. Porque ahí vas a ser edificado, ahí vas a ser nutrido, vas a ser alimentado y se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y el propósito de Dios no solamente se cumple en nuestra vida, sino en nuestra descendencia. Porque fíjese que aquí podríamos decir que lo sublime del llamado de aquellos abuelos se vio en su nieto. Y yo a veces lo veo a Mateo, ¿no? Y digo, wow, ¿quién será este? Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué hará el Señor con este varoncito? Gloria a Dios. Y los que vendrán también. O sea, es importante comprender esto. Es importante. Ahora fíjense que esto es tremendo. Yo recuerdo que estábamos en un momento de oración y el Señor me dijo, la mujer de Matías está en Batán. ¡Wow! Nunca se lo dije. Se lo dije después que se casó, porque no se arrepiente, ¿no? Pero nunca se lo dije para no interferir, ¿no? Para que no ande pispeando a ver en Batán a ver si conseguía algo. Entonces, y Martina no pertenecía a la iglesia en aquel entonces. No está. Martina estaba en España. En España. No es que estaba a la vuelta de la esquina, en España. Y el Señor le habla a los papás. Y le dice, tenés que volver. Wow. Salieron incrédulos de Batán, porque ellos nacieron en Batán, conocieron a Cristo en España y el Señor nos hizo volver a su tierra. Y se cumplió un plan de Él. Entonces esto me hizo reflexionar y recordaba aquel testimonio, ¿no? Entonces hay situaciones que nosotros podemos llegar a vivir donde a lo mejor no somos la última Coca-Cola del desierto, ni la frutilla del postre. Somos parte de un plan. Y ese plan se va desarrollando, el Señor va utilizando nuestra vida, va afectando, sí, no sé dónde nos puede involucrar el Señor, pero también se va derramando de su Santo Espíritu mientras uno se multiplica sobre los hijos, sobre los nietos, y también va cerrando todo el plan perfecto del Señor. Que muchas veces nosotros, por no ir al Señor, truncamos ese plan. Y a veces creyendo que lo oímos, también lo podemos llegar a truncar. Por eso, mire, vamos a avanzar acá, gloria a Dios. Fíjense, bueno, aquí había uno que profetizó sin saber que estaba profetizando. Quisiera llegar, no sé si ya estamos terminando, gloria a Dios, pero, bueno, señales, gloria a Dios. Ay. Bueno, ahora ya vamos a llegar. Vamos al final que ya estoy ansioso porque vayamos al final y después volvemos acá. Vamos al final, por favor. Creo que la última. Acá está. Y ahora volvemos un cachito, téngame paciencia. En el momento de tomar una decisión, es muy importante confirmarla. Estamos hablando de tomar una decisión por lo que creemos que Dios nos dijo. ¿Amén? Y tenemos que confirmarlo. ¿Cómo? Y yo creo, humildemente, esta es mi experiencia, entonces los comparto de todo mi corazón, mínimo con 3 de las anteriores formas que vimos. No nos podemos quedar con una sola. Tiene que haber una confirmación. Porque nosotros, qué sé yo, recuerdo que había una hermana, ¿te acuerdas la hermana Jorgelina, Marcelita? La hermana Jorgelina le iba a ver al pastor, ya lo tenía cansado el pastor, porque tenía visiones, tenía sueños y ella siempre se veía como la esposa del pastor. Y bueno, y se sentaba en la primera fila y lo miraba al pastor. La hermana Jorgelina tenía lo suyo, gloria a Dios. Un día se cansó y le dijo, mira hermana, vos comiste muchos porotos anoche. Seguro que tuviste pesadilla, me tenés cansado. Todos los días sueño, gloria a Dios. Y obviamente sueños que no eran guiados por el Señor. Pero ella se dejaba guiar por esos sueños. Y creía en esos sueños, que obviamente nunca tuvieron cumplimiento. Entonces es muy importante que lo confirme la palabra, la visión que hemos recibido, el sueño que hemos recibido, la palabra que hemos recibido a través de un profeta, ¿verdad? A través del consejo de un anciano, de una persona mayor, alguien que nos ama, que tenga confirmación de parte del Señor y que coincidan.
Yo le puse aquí, bueno, mínimo 3, ¿no? Obviamente no va a ser en todas, pero que tengamos un cierto argumento sólido a través de las distintas formas en que el Señor nos puede guiar. Esto es muy importante, hermanos míos. Entonces, volvemos ahora, gloria a Dios, aquí. Me fui para atrás porque yo quería impartirles esto, pero veamos a través de señales. Mire qué interesante esto. Estas señales, hay que tener cuidado con esto. Mire, por lo general, estas son pedidas a Dios para traer confirmación acerca de una decisión, ¿verdad? Esta señal puede ser, no sé, en el firmamento, en el cielo, en una planta, en una situación, en el propio cuerpo de la persona. Estas señales en muchas ocasiones es mejor pedírsela a Dios en oración, a solas, o tal vez mentalmente, sin que te escuche otro, ¿no? Para que ningún espíritu o persona pueda interferir en la misma. Ojo con esto. Esto es algo muy personal con nosotros. No es muy común que Dios haga este tipo de señales, pero Dios hace como Él quiere. Recuerdan el caso de Gedeón. Gedeón fue tremendo. Ahora, ¿cuántas veces a usted le pasó lo de Gedeón? ¿Y cuántas veces usted le pidió señal? Y muchas veces esas señales las vemos en la imaginación nomás. ¿Amén? Entonces tenemos que tener cuidado porque la diferencia entre una experiencia sobrenatural y la señal es que la señal es algo que le pedimos a Dios y la experiencia sobrenatural se puede dar en cualquier momento. Ahora, ojo, porque vemos también en la palabra que al Señor no le agradó y que le pidieran señales, porque lo llamó generación perversa. ¿No es cierto? Y dijo, ustedes lo único que van a tener va a ser la señal del profeta Jonás. Y ustedes están pidiendo señal. Entonces, cuando nosotros pedimos muchas señales, estamos denotando nuestra incredulidad muchas veces. Y sabemos que no se puede agradar a Dios sin fe. ¿Y qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. Si nosotros pedimos señales, le estamos demostrando a Dios mucha incredulidad. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y a veces, yo aquí puse esto de pedírsela a Dios a solas, en oración, mentalmente también, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo escucha, mirá la señal que pidió vení, vamos a fabricársela. Vamos a fabricársela porque sí, no, seguro, no, porque esto, y no, pero si yo, no sé, si yo tengo que lograr esto, que ocurra tal cosa. Y a veces el diablo te escucha, y dice, sí, vamos, y le fabricamos la señal, y le fabricamos la respuesta, y lo involucramos a lo mejor en la toma de una decisión que no es la correcta precisamente. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Pero es una de las maneras que Dios puede guiarnos, a través de algunas señales que le podemos pedir. No es que lo vamos a desechar en un 100%, pero no nos podemos respaldar en esto nada más. Por eso hablamos de tener confirmación, mínimo en 3 de estas cuestiones para saber que el Señor está en el tema. Mire, avancemos aquí, mire esto. El Señor nos puede hablar a través de la creación. El águila, mire lo que dice Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué pone el Señor como ejemplo? Una creación de Él, el águila. De la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El Señor nos habla a través de las hormigas. No sé cuántos búfalos podemos llegar a ver, pero bueno, que sea un toro por lo menos. ¿No? Pero bueno, el Salmo 92 habla del búfalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Dice que el búfalo, cuanto más lo exigen, más fuerza desarrolla. Amén. Pero la exigencia está. El árbol, del Salmo 1:3, será como árbol plantado en la vida del creyente. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Entonces fíjese que el ejemplo del árbol es maravilloso, porque el árbol, si no echa raíces, es de corta duración, y tiene que estar junto a las aguas. Las aguas es la palabra del Señor que corre, ¿no? Que corren esos ríos del Espíritu y que lo alimentan, y justamente hace que todo lo que hace prospera, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Vamos a hacer un pantallazo rápido, gloria a Dios. Porque me falta una placa a mí acá, gloria a Dios. A través de mi conciencia, ¿Recuerdan que la Biblia habla de la conciencia cauterizada?
¿La conciencia qué vendría a ser? ¿Vio el ejemplo de los bebés? Vio que hay cosas que... Es más, todavía capaz que no le enseñamos que no está bien hacerla. Pero es como que ya viene con esa información. Viste que los chicos de repente, no sé, van a hacer algo y por ahí te miran, ¿no? A ver qué reacción vos tenés. Si aprobás o no lo que van a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le está avisando ahí? Porque no es que vos le dijiste, no, eso no se toca. Algo les está avisando. Están por meter los dedos en el enchufe y por ahí mira, ¿no? A ver si vos lo probás o no, ¿verdad? Entonces, fíjense, Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, la conciencia también interactúa con el Espíritu Santo que recibimos al recibir a Cristo. El mismo versículo en Dios habla hoy dice, como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Biblia en lenguaje sencillo. Yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Entonces, fíjense que yo creo que a lo mejor tuvo esa experiencia usted en algún momento. A lo mejor no tiene toda la información de esta tierra para que le dice esto es así. Pero usted sabe que es verdad. Y usted recibió esa verdad. Eso nos pasa con el Evangelio de nuestro Señor. Nos pasa con su palabra. Nosotros recibimos la palabra y no es que estudiamos teología o hicimos todos los estudios bíblicos y conocemos la palabra, pero llega la palabra y vos decís, esto es verdad. Hay certeza en el corazón, porque hay un testimonio interno, que es el testimonio del Espíritu Santo, unido a la conciencia. Ahora, cuando la Biblia habla de la conciencia cauterizada, ¿de qué está hablando? De una conciencia que empezó a perder el temor de Dios. Total, no pasa nada. No prestes atención. No es tan así. Más vale... y eso es el enemigo trabajando en la conciencia y degradándola. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el camino del Señor, avanzamos en las Escrituras, vamos creciendo en el temor de Dios y nuestra conciencia se va alimentando con la verdad. Pero si nosotros no tenemos ese alimento, vendrá otro alimento. ¿Que de las manos de quién? Obviamente de aquel que se opone a que vos y yo sigamos al Señor y que se cumplan los planes y propósitos que Él tiene. Entonces es muy importante que nuestra conciencia sea alimentada por el Espíritu mayor que todos los espíritus. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedir ayuda al Señor en esta hora, que Él realmente tenga misericordia de nuestra vida, no deje jamás de guiar nuestros pasos. Aleluya. Gloria a Dios. Él está aquí. ¿Y por qué decimos que Él está aquí? ¿Qué dice la Biblia? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, dice la palabra. Aquí en esta tarde somos algunos más que 2 o 3 y eso nos da la certeza de que Él está en medio nuestro. La unción, el mover del Espíritu Santo nos guía a través de las Escrituras, hermanos míos, gloria a Dios, para justamente poder llevar adelante la predicación de esta palabra. Aún las imágenes, ¿no? Yo vi esta imagen hoy y yo escribí el texto de lo que acabamos de compartir, pero yo le entrego a Camila el texto y le digo ponerle imágenes, gloria a Dios, y me llamó la atención esta imagen, la guía que ella recibió de parte del Espíritu Santo, ¿no? Mire qué lío, gloria a Dios. Parece una autopista allá en Buenos Aires, que no sabes para dónde agarrar. Y que los carteles generalmente están mal escritos. Gloria al Señor. Y necesitamos de su guía, hermano. Necesitamos de su guía porque si no tenemos la señal que nos da el Espíritu Santo, vamos a perder el rumbo. Por eso es muy importante recibir la guía del Señor y saber cómo Él nos va a guiar. Y saber cómo responder a esa guía. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Tú los has convocado, tú los has inquietado, Señor, para poder estar presentes en esta reunión. Y nos has dado esta palabra fiel, verdadera, poderosa, que ingresa en nuestros corazones.
Tú sabes, Señor, que anhelamos hacer tu voluntad. Tú sabes, Señor amado, que muchos de nosotros hemos cerrado muchas veces el camino, hemos tomado decisiones necias que nos trajeron consecuencias desagradables y anhelamos con todo nuestro corazón seguir tus pisadas y que tú nos guíes, Señor, porque tú nos vas a guiar a toda verdad. Tú nos vas a guiar a la bendición, al éxito. Tú nos vas a guiar a ese camino nuevo y vivo que tienes preparado para nosotros. Dice Jeremías 29:11 que tú tienes planes de bienestar con nosotros. Y tal vez en estos tiempos no vemos todo ese bienestar. Pero tu palabra, que es fiel y verdadera, dice que tú tienes planes de bienestar para nuestra vida. Planes de paz y no de mal. Planes de bendición, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Y si Él lo dice, Él no falla. No es un hombre para prometer y no cumplir, no es un hombre para mentir de ninguna manera. Él es Dios, el Dios que nos llevará a toda verdad siempre y nos transmite su verdad. Recibamos su palabra en esta hora. Pidámosle siempre la guía al Espíritu Santo. Pidámosle ayuda, que nos pueda ver siempre dependientes de Él. No abracemos la independencia del Espíritu Santo, al contrario. Pidámosle al Señor un espíritu de mansedumbre. Pidámosle al Señor un espíritu de dominio propio. Pidámosle al Señor que nos ayude a sujetarnos a Él. A poder, Señor amado, tomarnos de tu mano y tú nos llevarás al buen puerto porque eres el gran capitán que tiene la ruta correcta para la victoria en nuestra vida. No solamente en nosotros, sino en nosotros y nuestra descendencia. Señor, la vida se trata muchas veces de decisiones. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Guíanos, Señor, la manera que a ti te plazca. Hemos visto muchas de ellas en esta noche. Las estamos guardando en nuestro corazón y estaremos atentos a cada una de ellas. Utiliza la que mejor te parezca, Señor. Pero habla nuestras vidas y dirige nuestros pasos. Enderézalos, Señor, y llévanos a la victoria. Que podamos ser como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae, que dará fruto y fruto en abundancia. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a todos los hermanos que están aquí en tu casa. Bendigo aún a aquellos que nos siguen por internet a través de esta transmisión, Padre amado. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, que alcanza a mi hermano y que alcanza a mi hermano. Levantamos nuestra mano al cielo en esta hora y proclamamos sin temor a equivocarnos que recibiremos tu guía, le guste o no le guste a quien sea. Veremos tu gloria, Señor, y harás nuestros pasos hacia toda verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Tu palabra está sellada en nuestros corazones y la bendición delante nuestra. Amén y amén.